El género de la patria. 11 de septiembre. Día del maestro y la maestra. Enseñar la patria. Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro y la Maestra en conmemoración de la figura de Domingo Faustino Sarmiento, por la relevancia histórica de sus aportes a la educación pública argentina, la originalidad de la voz propia de Juana Manso en la defensa de los derechos de las mujeres y en la igualdad de oportunidades, su impulso a la creación de escuelas y su lucha por el reconocimiento y la profesionalización de las maestras en el sistema educativo dan cuenta de la centralidad y el compromiso de las mujeres por una educación pública inclusiva, gratuita, laica y universal. ¿Qué se recuerda el 11 de septiembre? El 11 de septiembre de 1888 muere Domingo Faustino Sarmiento en Asunción del Paraguay. Lo prolífico de su obra no deja de asombrar y de generar debate. Muchas de sus biografías lo presentan como un autodidacta que luchó de forma inclaudicable desde la gestión pública contra el analfabetismo y en pos del progreso de la nación. Un Sarmiento pedagogo, creador de escuelas y precursor de la formación de maestros y maestras. Sus detractores objetan el carácter extranjerizante de sus ideas y su rechazo manifiesto a los rasgos culturales nativos de un territorio que se encontraba en proceso de organización. Sarmiento, nacido en San Juan en 1811, tuvo una intervención destacada y polémica en la política y la cultura argentina del siglo XX. Fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874. Previamente formó parte del Ejército Grande, una alianza heterogénea liderada por Urquiza que puso fin a la experiencia de Rosas al frente de la Confederación Argentina. Mantuvo fuertes controversias y en ocasiones enfrentamientos con buena parte del elenco dirigente, del que también formó parte, de aquellos años, con Rosas, Urquiza, Alberdi y Roca, entre otros. El siglo XIX argentino, luego de alcanzada la independencia, estuvo signado por las luchas facciosas, lo que impidió una rápida organización política a nivel nacional. La caída de Juan Manuel de Rosas en 1852 cierra un periodo caracterizado por las autonomías provinciales y abre la discusión sobre la forma de organizar la nación. La situación en ese entonces estaba marcada por la fragmentación política y la desarticulación de las economías regionales. En este proceso, la educación alcanza un rol de suma importancia para la construcción de la legitimidad del poder. La preocupación central del grupo de intelectuales más influyentes de la época, denominado Generación del 37, entre los que se destacan Sarmiento, Echevarría y Alberdi, estaba en la necesidad de institucionalizar el orden en el territorio nacional y lograr la modernización económica, condición necesaria para insertarse en el mercado internacional. Este grupo reunía a jóvenes liberales que se sentían responsables de la cosa pública. Creían en la democracia liberal y se diferenciaban de los federales rosistas y de los unitarios porteños. La generación del 37, influenciados por las ideas ilustradas europeas, se autoproclamaba heredera legítima de la patria y continuadora de los ideales de los revolucionarios de Mayo. Para ellos el pueblo debía ilustrarse para ejercer la ciudadanía, para adquirir dignidad y estímulo para el trabajo. Era condición para la democracia que el hombre sea libre en sus creencias y libre sea su conciencia. Dentro de este grupo de intelectuales, Domingo Faustino Sarmiento sostenía que el atraso de los pueblos latinoamericanos se debía a la combinación entre la sangre y la cultura españolas y las indígenas. De los viajes por los Estados Unidos y el contacto con el sistema educativo de ese país, concibió muchas de sus ideas pedagógicas que luego intentó poner en práctica. Para Sarmiento había que cambiar las costumbres, la cultura y el lenguaje para que la población se volviera industriosa, y esto se lograría con la extensión y obligatoriedad de la educación básica integral. Le otorgó importancia al desarrollo de las escuelas de artes y oficios e impulsó una educación racional y científica. Para él, la formación de la moral y las costumbres era la base de la estabilidad sobre la cual era posible aspirar al progreso económico y social.
Sarmiento promovió el sistema educativo formalmente más democrático de su época, al mismo tiempo que realizó una operación de subordinación y exclusión de los sectores populares. Quiso contribuir a un modelo educativo capaz de operar sobre la sociedad, modificando sus hábitos y costumbres. Por tal motivo, apoyó la llegada de inmigrantes europeos a la Argentina y a la vez las campañas al desierto que arrasaron con la población indígena. El educador sanjuanino, apodado el padre del aula, escribió libros, los más célebres en el exilio, que dejaron su impronta en la literatura autobiográfica. Recuerdos de provincia de 1851, la literatura de viajeros, viajes 1851 y el ensayo histórico Facundo o Civilización y Barbarie 1845. Y también en el campo de las ideas educativas con Educación Popular de 1849 y otros escritos. Entre Facundo y Educación Popular ya pueden reconocerse algunas de sus ideas centrales en materia educativa. En Facundo, Sarmiento argumentaba que el enigma argentino, esto es, el desenlace trágico e inesperado del proceso histórico iniciado con la Revolución de Mayo, con las guerras civiles primero y el ascenso de Rosas después, podía explicarse en virtud del protagonismo político asumido por lo que en aquel libro denominaba campaña pastoril, de la que el caudillo riojano Facundo Quiroga era, según Sarmiento, un eminente representante. Para Sarmiento ello se debía a que las formas de sociabilidad de la campaña resultaban hostiles a la civilización y constituían una prolongación de la cultura colonial. Y esto era así porque identificaba en la forma de asociación de la campaña la pulpería un verdadero espacio de politización de las clases populares rurales, como muestra cualquier clásico del género gauchesco, la sede misma de la barbarie, al obturar el desarrollo de dos dimensiones que Sarmiento atribuía al sujeto moderno, el productor y sobre todo el ciudadano. En este punto de su pensamiento, Sarmiento encontraba en la escuela, entendida como ámbito destacado de la sociabilidad ciudadana, un dispositivo acorde con la regeneración de aquellas costumbres que a su entender impedían el despliegue de la civilización. De aquí todas sus reflexiones, en Educación Popular, sobre el modo en que la formación en fila de estudiantes, el aseo, las reglas de ortografía y otros aspectos que encontraba relevantes de la vida escolar contribuirían a formar en ciudadanía desde una temprana edad, en la medida en que niñas y niños serían de este modo persuadidos a asociarse con otros pero manteniendo su individualidad. Al mismo tiempo, en Educación Popular, Sarmiento abogaba por una renovación pedagógica centrada en el reemplazo de los castigos y penas por formas de enseñanza basadas en el conocimiento científico de la época, a la vez que ofrecía un inventario de experiencias novedosas en Europa y en Estados Unidos, no solo en materia de enseñanza, sino también de organización del espacio escolar. En 1868, Sarmiento llegó a la presidencia. El analfabetismo era una de sus principales preocupaciones. El primer censo nacional realizado en 1869 reveló que más de 1 millón de personas no sabían leer ni escribir, sobre una población total de 1.737.076 habitantes. Durante su presidencia se sentaron las bases del normalismo argentino. A fines de 1869 se aprobó la ley que autorizaba la creación de escuelas normales y un año después se fundó la Escuela Normal de Paraná, que utilizaría el modelo para crear más de 30 escuelas normales entre 1870 y 1896, dedicadas principalmente a la formación de maestras. Defensor de la liberación femenina, admirador de las mujeres educadoras, trabajadoras y liberales, Sarmiento impulsó la contratación de maestras estadounidenses para que asumieran un rol protagónico en la difusión de las nuevas técnicas de enseñanza docente. Mary Gorman fue la primera de las 61 maestras que llegaron desde Estados Unidos a la Argentina. Sarah Eccleston, Mary Morse, Margaret Collard, Jenny Howard, Frances Armstrong, Frances Wall, entre otras, llegaron después. Muchas de ellas, según cuenta Julio Crespo en Las Maestras de Sarmiento, fueron formadas en un clima antiesclavista y precursor del feminismo. De hecho, muchas de ellas fueron sufragistas. Junto con las maestras llegaron al país 4 maestros varones, entre ellos John Stearns, uno de los fundadores de la Escuela Normal de Paraná.
Las maestras norteamericanas fueron parte de un proceso más amplio que contó con el aporte de muchísimas mujeres, quienes dejaron su impronta en el perfil singular que fue adquiriendo el sistema público educativo en nuestro país. Aunque inicialmente las escuelas normales estaban destinadas a un público mixto, hacia 1884 comenzaron a promoverse escuelas normales específicamente para mujeres, quienes no tenían acceso en este contexto a los colegios nacionales, donde se formaban las élites dirigentes. El elenco directivo de esas escuelas normales y de las escuelas donde se desempeñaron las mujeres que allí se graduaron estaba predominantemente compuesto por varones, quienes también tenían una notable incidencia en el ingreso de las nuevas maestras al mercado laboral. No faltaron mujeres que realizaron importantísimos aportes en materia pedagógica, pero las voces autorizadas en este campo eran predominantemente masculinas. Los salarios también eran indiciarios de estas desigualdades de género. ¿Quién fue Juana Manso? En este proceso histórico también existieron tensiones, conflictos y contradicciones, como los que de algún modo pueden observarse en la trayectoria de una maestra destacada de aquellos años, Juana Manso. Buenos Aires, 1819-1875. Como escritora, periodista y docente, Juana Manso abrió nuevos caminos para generaciones venideras de mujeres, rompiendo moldes y expectativas sociales sedimentadas. Al igual que Juana Manuela Gorriti, Manso inscribió el nombre de una mujer en el campo de las letras, tradicionalmente ocupado por varones. Exiliada en el contexto del racismo, fundó en Brasil la revista O Jornal das Senhoras, Modas, Literatura, Bellas Artes, Teatros e Crítica, 1852-1854, donde se declaraba abiertamente feminista. En Buenos Aires, creó la publicación Álbum de Señoritas, periódico de literatura, modas, bellas artes y teatros, 1854, en la que firmaba como directora y propietaria, algo completamente inusual para una mujer en esos años. Asimismo, brindaba conferencias. En más de una ocasión fue agredida por sus ideas contrarias al dogmatismo religioso, asumiendo para su voz una autoridad intelectual que la hacía merecedora de la escucha por parte de un auditorio, en otro gesto novedoso para las mujeres en este periodo. Sus aportes al sistema público educativo fueron muchísimos, pero no igualmente reconocidos que los de Sarmiento, aun cuando ambos trabajaron en común y formaban parte de un mismo proyecto pedagógico, el Programa Ilustrado de Educación Popular. Algunos de estos aportes pueden leerse en la revista Anales de la Educación Común, de la que también fue directora entre 1865 y 1875, o reconocerse en el modo en que impulsó las ideas pedagógicas de Johann Heinrich Pestalozzi y Friedrich Froebel, e introdujo ideas afines a la educación de la primera infancia, recuperando la experiencia de los jardines de infantes surgidas dentro del círculo de Horace Mann y Mary Peabody, con quien tenía, al igual que Sarmiento, un vínculo epistolar fluido. Con Sarmiento, Juana Manso trabajó en la construcción de los primeros andamiajes del sistema público educativo, ya que fue la primera mujer en integrar el Consejo Nacional de Educación. Promovió una educación mixta y plural, sin distinción de clases sociales y con particular interés en el derecho de las mujeres tanto al acceso a la escolarización como a los cargos decisorios dentro del sistema. Respecto a la formación docente, luego de crear la Asociación de Maestras, un espacio para intercambio de experiencias pedagógicas, elevó en 1874 a la Legislatura de Buenos Aires el proyecto de ley orgánica de la enseñanza común que buscaba profesionalizar la formación docente, mejorar salarios, incrementar las vacaciones y regular las designaciones. Se podría decir entonces que Juana Manso pudo desplegar como maestra, pero también como una de las principales forjadoras del incipiente sistema público educativo argentino, un conjunto de acciones que desafiaron los lugares tradicionalmente asignados para las mujeres. Ya en su exilio en Brasil había puesto esos lugares en entredicho.
al afirmar que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo o un defecto, un crimen o un desatino, es un mejor adorno. Es la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica, porque Dios no es contradictorio en sus obras y cuando formó al alma humana no le dio sexo. Ver retrospectivamente la historia de Manso permite afirmar entonces que el 11 de septiembre constituye la efeméride en que reconocemos a maestras y maestros que, con su trabajo cotidiano, forjan la educación popular argentina, entendida como un proyecto colectivo que pretende transformar el mundo para ganar más espacios de libertad e interrumpir la reproducción de las desigualdades sociales de todo tipo, entre ellas las de clase y las de género. Sugerencias de actividades. Nivel inicial. El afiche de esta propuesta pone en escena a dos figuras representativas de los orígenes y la formación del sistema educativo argentino. Junto a Domingo Faustino Sarmiento y Juana Manso aparecen también una serie de libros y una escuela con su escudo y su bandera argentina. Se sugiere conversar y reflexionar junto con las niñas y niños en torno al conocimiento previo de estas figuras, reponiendo a la vez su vínculo con la creación de escuelas y su relevancia histórica en la organización de estas. ¿Conocían a estas personas? ¿Habían visto alguna vez otras imágenes o cuadros de ellas? ¿Dónde estaban? ¿Oyeron hablar alguna vez del padre del aula? ¿Qué les sugiere esa idea? ¿Existirá una madre del aula? ¿Saben que en algún momento no había escuelas? ¿Por qué creen que para Sarmiento y Juana Manso era importante que hubiera escuelas en todo el país? En su función de director general de escuelas y luego desde la presidencia del país, Sarmiento tenía entre sus principales preocupaciones el problema del analfabetismo. En línea con la actividad anterior, se sugiere conversar y reflexionar en torno a la importancia y la necesidad de la inclusión de la niñez en los jardines, escuelas infantiles y las escuelas. Se puede partir de una indagación en las historias familiares para consultar por los propios recorridos escolares y mediante una propuesta en común pensar, ¿cómo eran esas escuelas a las que concurrían? ¿Cómo eran esos jardines o escuelas infantiles? ¿Cómo eran los bancos y pupitres? ¿Llevaban guardapolvos y útiles? ¿Dónde estaban y quiénes concurrían a ellas? ¿Con qué problemas creen que pueden encontrarse una persona que no sepa leer ni escribir? ¿Qué otras actividades se enseñan y se comparten en las escuelas? ¿Quién las enseña? Se propone que las niñas y niños elaboren un dibujo de las propias escuelas infantiles y jardines. En un contexto de difícil acceso a las escuelas para las niñas, Juana Manso fue la primera directora de una escuela mixta en el país y la primera mujer en integrar el Consejo Nacional de Educación. Se sugiere reflexionar con las niñas y niños sobre estos aspectos de la vida de Manso para luego construir un diario de la sala, donde se incluyan algunos puntos referentes a los derechos de las mujeres y su presencia en los jardines y escuelas. ¿Cuáles son las tareas que desempeñan y cómo podríamos hacer presentes allí a las maestras, bibliotecarias, directoras? ¿Qué otras mujeres trabajan y se desempeñan en las escuelas? ¿Cómo se llamaría ese diario? ¿Sobre qué trataría? Nivel primario. Primer ciclo. Se propone que las alumnas y alumnos observen con detenimiento la ficha y señalen qué aspectos les llaman la atención, si ya habían visto algunas imágenes similares y qué inquietudes o preguntas les genera. Luego pueden continuar indagando. ¿Qué relación tienen estas imágenes entre sí? ¿Cómo se pueden relacionar? ¿Qué representa la mujer que aparece en el afiche? Sugerimos que presten atención a la frase enseñar la patria. ¿Qué les parece que quiere decir? ¿Qué les evoca? ¿Quiénes y cómo contribuyeron a este hecho? Por último, podrían escribir un breve relato que vincule estas imágenes entre sí y su relación con la frase del afiche o con el día que se está celebrando. Para acercarse a la historia de vida de Sarmiento, se sugiere que los alumnos y alumnas investiguen por qué su figura es tan importante para la educación en nuestro país. ¿Quién era Domingo Faustino Sarmiento? ¿A qué dedicó su vida? ¿Qué cargos políticos importantes ocupó? ¿Qué lugar tenía para él la educación del país? También se propone que busquen y cuenten la historia de algunas mujeres reconocidas por sus aportes a la enseñanza en nuestro país,
por ejemplo, Olga Cosentini, Rosario Vera Peñalosa. Por otra parte, las alumnas y alumnos pueden también indagar acerca de cómo se recuerda a Domingo Sarmiento y a Juana Manso en la localidad en la que viven. ¿Qué cosas llevan sus nombres? Calles, monumentos, escuelas, clubes, etc. ¿Se los recuerda del mismo modo? ¿A qué otras maestras o educadoras se recuerda? También pueden buscar canciones o poesías que hagan referencia a Sarmiento, Manso o a otras maestras reconocidas por sus trayectorias. Segundo ciclo. Se propone que las alumnas y alumnos indaguen sobre la historia de vida de Juana Manso, una mujer que rompió los cánones de su época promoviendo la libertad y la igualdad social mediante la educación. ¿Quién fue Juana Manso? ¿Cómo fue su vínculo con Sarmiento? ¿Qué ideas defendió e impulsó? ¿Cuál fue su aporte a la educación argentina? ¿Cómo pensaba el rol de la mujer en la vida pública de mediados del siglo XIX? Juana sostenía que la inteligencia no tiene sexo y que la mujer debía tener las mismas oportunidades de educación y libertad que los hombres. ¿Por qué piensan que en ese momento esa era una idea disruptiva? ¿Qué otras mujeres conocen que hayan defendido ideales similares? ¿Por qué creen que la educación cumplió y cumple actualmente un rol tan importante en la sociedad? ¿Qué importancia tiene el trabajo de docente en este sentido? Juana Manso fue una de las mujeres imprescindibles para pensar una educación popular y el avance de la igualdad de derechos en nuestro país. Al morir el 24 de abril de 1875 a los 55 años, la poetisa Juana Manuela Gorriti la despidió con estas palabras. Juana Manso, gloria de la educación. Sin ella nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es, sin duda, la mujer. Se propone que los alumnos y alumnas analicen la frase de Gorriti y la relacionen con su trayectoria. ¿Por qué piensan que Gorriti se expresó de esta forma al despedir a Juana? ¿Cuál era la situación de las mujeres en esta época en relación con el acceso a la educación y a los derechos políticos y sociales? ¿Cómo es la situación actual? ¿Qué legados dejó Juana Manso para pensar la igualdad de género? Por otro lado, se sugiere que indaguen cómo se recuerda a Juana Manso en la actualidad, su presencia en actos escolares en la localidad en que viven, monumentos, nombres de calles, escuelas, etc. ¿De qué otra forma se la podría recordar y recuperar su legado? Se propone que las alumnas y alumnos busquen información sobre las historias de vida de algunas de las maestras y maestros estadounidenses que llegaron a nuestro país entre 1868 y 1893. Sus nombres, las tareas a las que fueron designadas, las provincias en las que vivieron y las dificultades que atravesaron. ¿Fueron bien recibidas? ¿Cómo fue su vínculo con las maestras argentinas y con las familias? ¿En qué consistían los métodos pedagógicos que intentaron implementar? ¿Fue importante su legado para la educación de nuestro país? ¿Por qué? En la actualidad algunas escuelas llevan sus nombres. Se sugiere en función de este dato que indaguen dónde se ubican dichas escuelas, cuáles son las maestras con mayor presencia y por qué. Nivel secundario. Si se mira con atención el calendario escolar de efemérides, el 11 de septiembre tiene una interesante particularidad, pues en esta fecha no se evoca a un personaje o acontecimiento histórico del pasado argentino reciente, ni tampoco se alude a un personaje o acontecimiento histórico ligado con las luchas por la independencia, sino a Sarmiento, un actor decisivo de otro periodo de la historia argentina, signado por el siguiente problema. ¿Qué modelo de país debía construirse una vez producida la ruptura con el orden colonial? Teniendo esto en cuenta, se propone que las y los estudiantes armen una línea de tiempo con dos ejes, uno centrado en la biografía de Sarmiento y Juana Manso y otro en la serie de hechos políticos y sociales relevantes de la historia del país en ese mismo periodo. La idea es que con base en ella puedan ubicar tanto a Sarmiento como a Manso en su contexto, e identificar incipientemente cómo se posicionaron respecto del problema de la construcción de una nación luego de las luchas por la independencia. Según diversos estudios, en la Argentina tuvo lugar, incluso antes que en otros países, una amplia incorporación de mujeres como maestras de escuelas primarias.
Se propone, en primer lugar, que las y los estudiantes investiguen las razones de este fenómeno. ¿Qué claves pueden aportar una perspectiva de género para comprender por qué las mujeres se incorporaron en el sistema educativo argentino temprana y mayoritariamente como docentes? ¿Ocurrió lo mismo con otros cargos? Por otra parte, la investigadora Graciela Morgrade sostiene que esta incorporación de las mujeres a la docencia en el nivel primario, que comienza a producirse a fines del siglo XIX, tuvo un carácter bifronte, pues, por un lado, la escuela tendió a profundizar los rasgos femeninos en las mujeres maestras y reducirlos hasta expropiarlos en las madres, en una racionalización que encubría no solo las causas por las que las mujeres cobraban menos remuneraciones, sino también las restricciones que éstas tenían para acceder a otros trabajos remunerados. Pero a la vez el trabajo docente de las maestras interpeló críticamente al dispositivo feminizador, pues el acceso de las mujeres a la lengua escrita representó sin duda alguna una llave para inscribirlas en la transmisión y discusión de los saberes de su tiempo. En segundo lugar, entonces, se propone que las y los estudiantes debatan cómo se inscriben las maestras estadounidenses convocadas por Sarmiento o Juana Manso en esta historia. ¿Qué caminos se abrieron para las generaciones de maestras venideras y para las mujeres en la Argentina? Por último, se sugiere que investiguen cómo se produjo la incorporación de las mujeres ya no en la educación primaria, sino en la secundaria. ¿En qué momento de la historia argentina se vuelve mayoritaria la presencia de mujeres en el nivel secundario como estudiantes? ¿En qué momento su presencia en el cuerpo docente es considerable? ¿Qué ocurre con los cargos directivos? ¿Por qué razones la incorporación de las mujeres en uno y otro nivel educativo no son temporalmente coincidentes? Fin.